Muy buenos días, tengan todos. Vamos a iniciar esta lección del día que corresponde, ¿verdad?, a 26 de mayo 2020. Para hoy tenemos nuestra distribución normal. Dentro de ella vamos a ver la distribución estándar. Y entonces hoy vamos nada más a definición. Definir qué cosa es eso, cálculos y los criterios que tiene esta distribución de probabilidad. Cabe destacar que acá tenemos o acá inicia nuestro segundo parcial, ¿verdad? Acá inicia nuestro segundo parcial. Entonces, este es nuestro contenido para este día de hoy. Acá inicia el segundo parcial. Bien. En la plataforma ya ustedes tienen su guía, que es esta que tienen acá. Ya la tienen ahí. Ustedes pueden consultarla, leerla. Hay que leer, hay que tomarse siempre la molestia de leer para poder entender un tema. Pregunto, ¿pueden escucharme bien? ¿Pueden? Profesor. Ok, gracias. Bien. La distribución normal, aquí hay un chat, vamos a ver qué dice, se escucha súper bajito. Se escucha súper bajito, dice. Ok. Cualquier cosa me dicen si el audio está malo. Ya le subí ahí. Vamos a ver. Cualquier cosa ustedes me dicen. Bien. Entonces, tres características que cumple una distribución normal es de que la curva tiene forma de campana. Esa es la primera característica. La curva tiene forma de campana. Esta campana que ustedes miran acá. Una distribución normal sigue una curva de esta forma que la pueden ver acá. 2. Es simétrica respecto a la media. O sea que la media en una distribución, ¿verdad?, normal se encuentra exactamente acá, por acá. Ahí estará nuestra media, que la representamos con esa letra mu que ya la conocían ustedes desde el tema anterior. Mu, esa es nuestra media. Y es simétrica respecto a la media. O sea, que esta zona de acá es completamente simétrica a esta zona de acá. Eso es muy importante manejarlo. Simetría respecto a la media. La media, la moda y la mediana coinciden. O sea que la media, la moda y la mediana tienen el mismo valor. Si conozco ya el valor de la media, es como que ya conocí la moda y ya conocí la mediana. Aquí no hay necesidad de hacer esos cálculos porque son los mismos de la media. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se escucha bien hasta ahí? Sí, se escucha bien, profesor. Gracias, Brian. Gracias. Entonces, dice acá nuestro documento, si seguimos leyendo, dice de que la curva de Gauss, así se le conoce también, a la curva normal también se le llama la curva de Gauss, en honor al matemático alemán Carl Friedrich Gauss. Gauss usó la curva normal para analizar datos astronómicos en 1809. El retrato del matemático, la curva normal y la función de probabilidad asociada aparecieron en el viejo billete de 10 marcos alemanes. Imagínense ustedes qué gran trascendencia tuvo, ¿verdad? La de este gran matemático que apareció estampado en los billetes de 10 marcos alemanes. Si bien Gauss jugó un papel importante en la historia de esta curva, en la historia de esta curva, los estadísticos franceses Abraham de Moivre y Pierre-Simon Laplace
llevaron a cabo muchos de los primeros trabajos de Mauve. Desarrolló la curva normal matemáticamente en 1733 como una aproximación a la distribución binomial. O sea, que esta curva que tienen acá es lo que se acerca, o mejor dicho, es lo que se ajusta a una distribución normal, que es lo que vamos a discutir y ver el día de hoy. Aunque el ensayo que había escrito sobre el tema no fue descubierto hasta 1924 por Carl Pearson, ¿verdad? Laplace usó la curva normal en 1783 para descubrir la distribución de errores y en 1810 demostró un teorema esencial de la estadística llamado teorema del límite central, que este va a ser nuestro último contenido para nosotros, el teorema del límite central. Ahora, toda esta es información importante que ustedes deben dominarla. Recordemos que la media, mu, esta letra que miran acá griega, mu, representa la media, es el promedio. Y la desviación típica la vamos a representar por esta letra sigma, ¿verdad? Que es también la letra sigma minúscula en letra griega. Es una medida de dispersión. Bueno, ya sabemos nosotros que la desviación típica es una medida de dispersión. Entonces, nuestra distribución normal va a depender de esas dos, de la media y de la desviación típica. En la expresión X, ¿quién me recuerda cómo se leía esta curvita? ¿Quién me recuerda cómo se leería esta expresión de acá? Uh-huh. En la expresión X sigue una distribución, ya no es una distribución binomial, ahora es una distribución normal. X sigue una distribución normal. Tenemos una media mu y ahora tenemos una desviación típica sigma en este caso. El cuadrado es la varianza. Solo sigma, sin el cuadrado, es la desviación estándar, como lo dice aquí. Desviación estándar o la desviación típica, ¿verdad? La desviación estándar o la desviación típica. Bueno, recordemos que la varianza es el cuadrado de una desviación típica, ¿verdad? Ahora, si la variable aleatoria x tiene una distribución normal con media mu y desviación típica sigma, esto se escribe como esta expresión que tenemos acá. Vamos a sacar la parte. X, decimos x sigue una distribución normal con media mu y desviación típica sigma o varianza sigma. Seguimos leyendo el documento. Ojo con esto. Estos tres gráficos muestran un primer dato, un x1 que sigue una distribución normal con media 5 y varianza 4 en este caso, o desviación típica 2. Un segundo dato sigue una distribución normal con media 10 y desviación típica 2 o varianza 4. Y una tercera variable sigue una distribución normal con media 15 y desviación típica 2 o varianza 4. Si se fijan, las desviaciones típicas son todas iguales. Son toditas iguales. Podemos verlo acá, acá y podemos verlo acá. Las desviaciones típicas son todas iguales. Por las que las curvas tienen el mismo ancho. Oigan, qué importante. Como son todas las desviaciones típicas iguales,
la curva tiene el mismo ancho. Aquí está la gráfica, miren, de las tres curvas, ¿verdad? De las tres curvas. Ahí tenemos las tres curvas, X1, X2, X3. Y como tienen el mismo desviación típica, entonces tienen el mismo ancho. Claro, ya van en su respectiva gráfica, ¿verdad? Pero tenemos ahí que el ancho se mantiene. Y la media, aquí es 5, aquí es 10, aquí es 15. La media sub 2 se mantiene entre la media 1 y la media 3. Eso es obvio. El 10 está entre el 5 y el 15. Ahora, ¿qué pasa? Esto es cuando las desviaciones típicas son todas iguales. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos que la media es diferente? Estos tres gráficos muestran acá, por ejemplo, la variable sigue una normal, media 5, desviación típica 1. La 2 sigue media 5, desviación típica 2. La 3, media 5, desviación típica 3. Aquí las medias son todas iguales. Aquí se puede ver eso. Y 5, 5, 5. Las medias son iguales. ¿Pero en qué incurre? En que las curvas están centradas respecto a esta media. Por lo que la curva es más estrecha. Es más estrecha. Aquí las pueden ver ustedes. Más estrecha. X1 tiene media 5. Desviación típica 1. Desviación típica 1. Luego la otra tiene desviación típica 2 y luego la otra tiene desviación típica 3. Entonces se van volviendo más anchas. Entre más grande sea la desviación típica, más ancha va a ser la curva. Hasta ahí preguntas en esa parte teórica. Estamos claros, profesor. Ok, muchas gracias. Repito entonces nuevamente. Si las medias varían, entonces lo que va a variar son prácticamente los desplazamientos, podríamos decir, ¿verdad? Los desplazamientos de la curva. Si aquí es 5 la media, es porque esta curva que ven acá primera, miren, esta montañita aquí primero, tiene una media 5. Si es 10, es porque está centrada en 10, la segunda. Y si es 15, es porque está centrada en 15, la tercera. Entonces, las medias, ¿qué implican? El desplazamiento de esa curva normal. Luego, ¿qué implica que cambien las desviaciones estándar? En el ancho. Implica que van a cambiar el ancho. Se mantienen centradas en la misma media. Si pueden ver, todas estas están centradas aquí en 5. Miren, toditas están centradas en 5, pero la desviación típica hace que varíe el ancho. ¿Ya? Bien. Ahora tenemos el área bajo la curva de distribución normal, independientemente de cuáles sean los valores de mu y de sigma para una distribución normal. El área total bajo la curva es siempre igual a 1. Aquí está la curvita, ¿verdad? La curva normal. Independientemente, como lo dice aquí, quién sea la media y quién sea la desviación típica, todo el área bajo esta curva, todo el área siempre va a ser 1. Y eso nos hace indicar de que la probabilidad nunca pasa de 1, de que la probabilidad de una variable siempre va a estar entre 0 y 1, entre 0 y 1. Por lo tanto, podemos considerar las áreas parciales bajo la curva como la representación de probabilidades. Entonces, en esta distribución normal podríamos hallar la probabilidad para los x menores que 5, hallando el área sombreada del diagrama. Aquí está el 5, lo que tienen sombreado acá, eso es lo que
se tendría que proceder a calcular la probabilidad de los x menores que 5, que sería el área bajo esta curva. Recordemos que el área bajo la curva vendría a ser la probabilidad, en este caso, para los x menores que 5. Del 5 para atrás, del 5 para abajo, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, sí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta? Ahora entonces, si estamos hablando de un área bajo la curva, ¿qué nos hace ver eso en matemática 2? O en cálculo 2. ¿Qué les recuerda eso? Un área bajo la curva de un punto a otro punto. Una parábola. Matemática 2, no matemática 0. Integrales, correcto, muy bien. Una integral. Entonces, ¿cuánto sería el límite superior acá en esta región? ¿Cuánto sería el límite superior? ¿El límite superior cuánto sería? La función, ¿no? No, límite superior. En esta área sombreada, ¿quién es el límite superior? 5. 5. Ese es el límite superior. ¿Y el inferior? 0. Menos infinito. Esta curva sigue avanzando, avanzando, avanzando y nunca toca el 0. Entonces, de menos infinito hasta el 5. Esos serían los límites para esta área que tenemos acá sombreada. Ahora, oigan la pregunta. ¿Y quién sería la función matemática que a mí me describe esta curva normal? Es exactamente esta que descubrió Gauss. Esta que tienen acá, miren. Esta fue la función que descubrió Gauss. Y por eso ahí nos hace ver de que X, que es este eje de acá, se mueve desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Hasta acá el infinito positivo. ¿Ya? Ahí se mueve esa curva, desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, esta función que tenemos acá, integrarla, es bien difícil. Integrar esta función es bien difícil. Tendríamos que hacer uso de los números complejos. Y en este caso, pues, para ustedes no están esos cursos de números complejos para tener que resolver esta integral de acá. Entonces, aquí también lo hace referencia el libro. Sería muy difícil para nosotros usar la integración para hallar áreas bajo la curva. Sin embargo, hay otros métodos que podemos utilizar, como en nuestro caso, nuestra calculadora, ¿verdad? En este caso, nuestra calculadora. Entonces, fíjense bien. Hasta ahí preguntas. ¿Y cómo lo hacemos con la calculadora entonces, profe? Ok, no me preocupen, ya vamos a eso. Esta es la función, repito, ¿verdad? Aquí la tienen, la función que describe la campana normal o la campana de Gauss en función de la media y de la desviación típica. Ahora, la distribución normal estándar es la distribución normal en la que la media es 0 y la desviación típica es 1. Yo no quiero preguntarles mañana o en el examen cuál es la distribución normal estándar y ustedes no sepan qué decir. La distribución normal estándar es cuando la media es 0 y la desviación típica es 1. Así de sencillo. Entonces, la variable aleatoria se llama z, para cuando ya tenemos entonces la distribución normal estándar, ¿verdad? Para cuando ya tenemos la distribución normal estándar. Entonces, usa valores z para describir el número de desviaciones típicas entre cada valor y la media. La distribución normal estándar, en resumen, se escribe como z, ya no es x, porque hay que estandarizar esa x para que llegue a z, que también lo vamos a ver, pero vamos al suave. Z sigue una distribución normal estándar
en 0,1. ¿Por qué? Porque la distribución normal estándar es cuando la media es 0 y la desviación típica es 1. Entonces ahí hablamos de Z estandarizada. Z estandarizada. Y con Z estandarizada es entonces cuando nosotros podemos hacer uso de nuestra calculadora. Ahora, vemos que la probabilidad de Z igual a un número A. Si nos vamos acá al gráfico, ¿qué sería Z igual a un número A? Solamente me están pidiendo, si no me están diciendo de dónde a dónde, recuerden que el área, para nosotros calcular un área, tienen que decirnos de dónde a dónde, por ejemplo. Sería esta área de acá. ¿De dónde a dónde? Pero si solo me dan un número, repito, para calcular un área sería de A hasta un número B, para calcular un área. Pero si solo me dan un número, ¿qué creen ustedes? Quiero escucharlos. Si solo me dan un número. Repito, para calcular un área tiene que ir de tal número a tal número. Un área, ¿no? Pero si solo me dan un valor, ¿qué estoy calculando? Vamos, ingenieros, piensen. Repito mi pregunta. Un área yo la calculo desde aquí hasta aquí. Ahí tengo un área y puedo calcularla desde A hasta B. Pero si yo solo les doy, por ejemplo, acá, solo un valor A, ¿qué estoy calculando? La altura solo, no. Es correcto. Muy bien, excelente. Alfredo, ¿fuiste vos? Sí, profe. Ok. Ahorita en cuanto termine la sesión, voy con lo que te tengo pendiente, Alfredo. Ok, entonces, estaría calculando solamente la altura. No estoy calculando área. Entonces, quiere decir de que la probabilidad de Z igual a un número es 0. Y con sentido, porque no se está abriendo ni un área. Entonces, si yo les digo que Z sigue una distribución normal, ¿verdad? Y les pido la probabilidad de X igual a 5, ¿cuánto es eso? 0. Es simplemente 0, ¿verdad? Porque no hay área y no se está abriendo área. Y ya decimos nosotros que el área se abre para cuando tenemos en una distribución normal se necesita un área. Entonces, la probabilidad de Z igual a algo es 0 siempre. Podemos pensar en esto como una recta o la altura que nos decía Alfredo, que no tiene ancho y por lo tanto no tiene área. Esto significa que la probabilidad de Z entre A y B es igual a la probabilidad de Z entre A y tomando B. O es lo mismo entre A sin tomarlo y tomar B. Z entre A y B tomando B. O Z entre A y B tomando A. Es lo mismo. Todas estas expresiones son las mismas. Lo que nosotros no vamos a poder calcular aquí es la probabilidad de Z igual a algo. Eso que les quede claro. Solamente la probabilidad de Z entre tanto y tanto. Entonces, ¿qué cosa es esto? Es la distribución normal estandarizada, ¿verdad? Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, aquí tenemos que hacer uso de nuestra calculadora. Vamos con el inciso A. Nos pide la probabilidad. Dice que sabiendo que Z sigue una distribución normal estándar, donde la media es 0 y la desviación típica es 1, tenemos que calcular la probabilidad de Z entre -2 y 1.
Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer uso de la calculadora. Hacer esto a mano, hacer ese integral es difícil, no se puede. Entonces, ojo, nos vamos acá en second, siempre a distribución, y ahí ya nos aparece en primera fila la normal. En este caso, nosotros vamos a hacer referencia a normal CDF, porque es acumulativa, ya sabemos eso, de un valor a otro. Normal CDF, ¿ok? Entonces le damos Enter y nos va a pedir un lower limit, que es el límite inferior. En este caso, ¿cuál creen ustedes que es nuestro límite inferior? 2. Menos 2, menos 2. Entonces le ponemos menos 2. Le doy Enter. ¿Quién sería nuestro límite superior? 1. 1. 1. Luego, ¿quién sería nuestra media? Como es normal estándar, es 0. Si fuera Cero. solamente normal, entonces pues le metemos la media que nos estén diciendo. Y la desviación típica es 1. En este caso, la calculadora ya está como estandarizada, ¿verdad? Ya lo pone ahí por defecto ella. Y lo hacemos paste. Doble Enter y dice que es 0.819, redondeado a 3 cifras significativas. Lo que tenemos acá. Veamos el B. El B me pide la probabilidad de los Z menores que 1. Vuelvo a hacerlo. Second, distribución, normal CDF. Enter. ¿Quién sería ahora mi límite inferior? ¿Quién sería mi límite inferior? Quiero la probabilidad de los Z menores que 1. No, no es 0. ¿Perdone? La curva, ¿de dónde a dónde se tira la curva normal? A ver, la De explicación. 0. ¿Perdone? 0, no, o 1. No. De menos infinito hasta el infinito, correcto. Desde menos infinito hasta el infinito. Se los expliqué ahí con el gráfico. Entonces, quiere decir que si me está diciendo la probabilidad de los Z menores que 1, quiere decir que el límite inferior es menos infinito y el mayor es 1 en este caso. ¿Cómo pongo en la calculadora menos infinito? Fácil, solo le pongo, puedo ponerlo como menos 10. Vamos a ponerle exponente. Voy a ponerle menos 10 elevado a la 99, por ejemplo. Eso lo considera él un infinito, un infinito negativo. Un menos 10 elevado a la 99 es como un infinito negativo, en este caso. Y el límite superior, que en este caso sería 1. Luego queda estandarizada en 0, 1 y lo hacemos paste ahí. Dice que sería 0.841. Ahí lo tienen. ¿No? Veamos el C. Dice que es la probabilidad de los zetas mayores a menos 1.5. ¿Cómo podemos ver ese zetas mayores a menos 1.5? Hasta el infinito va a llegar. Vamos a ver, C con distribución. ¿Quién sería en ese caso mi límite inferior? Menos 1.5. Correcto, menos 1.5. ¿Y el mayor sería? Infinito. Infinito, que lo podemos poner como 10 positivos.
elevado a la 99. Él lo toma como un infinito positivo. Igual estandarizado, enter, punto 9331. Esa es la interpretación que tenemos que jugar en este caso, ¿ya? Bien, entonces les pido vuelvan a ver el video. Estoy grabando. Ya dentro de poco lo voy a subir a la plataforma. O ya quizás después del mediodía ya estará listo. Entonces, para que por favor lo revisen, vuelvan a practicar estos ejemplos. Ahí lo tienen. Y aquellos que tienen su calculadora, vayan practicando esa parte y comprendan qué cosa es la normal estandarizada, porque después vamos a utilizar esos conceptos. ¿Preguntas hasta allí? Ok. Feliz día.